Si hablamos de icónicos, es decir, de personas que han dejado una obra muy interesante para la provincia de La Pampa y que por ahí no se las tiene en cuenta, y hablando de aquellos que han recibido una formación escolástica, como hablábamos de Guillermo Marecki, y una formación popular, no nos podemos olvidar de la Chela Gentile, Anita Carmen Gentile. Hablar de Hacha es hablar de Carmen Gentile y hablar de Carmen Gentile es hablar de Hacha. Hace muchos años, y una entrevista que tuve en Hacha con la Chela, una tarde de agosto muy fría, me emocionó. Su padre italiano, don Alberto Gentile, jovencito, llegó a Hacha con su sinfonieta, que me la mostró Anita. Se le llama bandoneón de señorita. En vez del bandoneón que conocemos, que es un instrumento alemán, la sinfonieta es un instrumento italiano que se toca horizontalmente, no verticalmente, ¿no? Y apoyada también, no en las rodillas de la gente, del instrumentista, sino en otro lugar, ¿no? Y se toca verticalmente. Con ese instrumento empezó a armar una orquesta típica don Alberto en los años 20 y tocaba en todos los lugares de Hacha, de Naicó. Los hermanos de Alberto Gentile, uno era violinista y el otro era director de orquesta. Nada más que don Alberto se dedicaba a la música típica, a la música popular, y los hermanos eran músicos clásicos, ¿no? Entonces, su tío Juan la convenció para ir a estudiar música a La Plata, ya señorita, y bueno, ahí recibió, en esos tiempos la música popular estaba mal vista, así que Anita tocaba los boleros y los tangos o algo de folclore muy a escondida de sus profesores. Pero sintió un gran llamado una vez que se recibió y tuvo el título de concertista además. Hacha la llamaba. Y entonces en los 40, Hacha la llamaba y la mamá la llamaba muy enferma. No es que la llamaba, sino era ese amor a su madre para verla viva, ¿no? Y entonces se vuelve Hacha. Y no va a seguir nada su carrera de concertista, que la podría haber realizado en Buenos Aires o en La Plata. Y entonces dice, ¿quién me iba a contratar a mí acá para brindar un concierto de música clásica en Hacha? Acá tenía que ser folclore, tenía que ser música popular. Ella grabó 2 milongas. Y hay una, la milonga del Suco, es decir, de un viejo aborigen de ahí de la zona, que hay mucho de Argentino Valle. Pero claro, no es copia, es la influencia que le quedó a ella de la reminiscencia de su niñez escuchándolo a Argentino Valle. Y es posible, me decía Chela, que en esa orquesta de papá hubiera, además de un ciego, había un guitarrista que es posible que fuera Pichihuinca, es decir, Manuel Ferreira. Ella con el tiempo le va a dedicar una samba que se llama La Manuel Ferreira, que grabamos con Faito Baraybar y Verónica Baraybar en el año 19, y es un recuerdo de mucha emoción, porque es lo único que nos queda juntos en la grabación con mi gran amigo Faito Baraybar, ¿no? Él en bandoneón, Verónica en piano y yo cantando con mi guitarra. Bueno, vuelve y ahí va a salir la samba de mi pueblo. Hay una muy buena versión de Lila Acevedo. Lila Acevedo se ha erigido en la representante vocal de la canción de Chelita Gentile. Y empieza a escribir Chela canciones, la samba de mi pueblo. También está Me vuelvo a mis pagos, que tiene mucho que ver con ese regreso de La Plata a Hacha. Y en Hacha va a ser profesora de música en los colegios secundarios y profesora de inglés. Así vivió Anita Carmen Gentile. Y mientras iba componiendo cosas, dice, compuse una samba a una laguna que hoy está seca, que está enfrente a Gendarmería, y cuando volvíamos de entrevistarla con Néstor Mazzolo y Marcelo Cordero, allá por el año 2010, vimos la Quiñel Malal, ¿no? Dice, la letra es muy pobre, la música es más o menos muy norteña, pero
nos tenemos que ubicar que son los años 60, los años del gran apogeo de lo que se llamó folclore argentino, la música popular de los argentinos. Y entonces también compuso una milonga, Que no me llore el cristiano, que fue un día pasando por allí Víctor Velázquez, el entrerriano, se la escuchó y se la grabó en el año 69, ¿no? Y esa milonga se ha escuchado por todo el país. Pero ella eligió quedarse, como el Cuchi en Salta, ella eligió quedarse en Hacha. Y bueno, en los años el año 2010, a instancias de Néstor Mazzolo, se hizo un disco muy bonito, Fotos Viejas, donde van a cantar una chense, Pilar Ciauris, y después las otras queridas colegas, Marcelita Eijo, Laura Paturlane y Leticia Pérez, van a cantar parte de la obra de Chela Gentile. Es muy importante rescatarla, hay que visualizarla en los momentos que vivió. Anita Carmen Gentile es la voz del Valle Argentino.